Detectamos que las tuberías de drenaje contienen elementos inusuales que están provocando que el flujo del agua residual se vea obstruido. Es por ello que debemos tomar conciencia en el cuidado de nuestra infraestructura. Dentro de ella hemos encontrado papeles, artículos como cubrebocas, toallitas húmedas, preservativos y todo tipo de basura y grasas. Pequeños hábitos pueden traer grandes resultados y mejorar la calidad de vida de las y los mexicalenses. Por un drenaje sin basura. Con el corazón por delante. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Ponte al corriente y recibe el 100% de descuento en multas y recargos en tu pago total del impuesto predial. Además, 50% de descuento en multas a reglamentos municipales. Aplican restricciones. Recuerda que uniendo esfuerzos y pagando tu predial, hacemos de Mexicali una mejor ciudad. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Lindero Norte. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Hoy es el día más corto del año, el más larga en cuanto a la noche. Es el solsticio. Y bienvenido a ese invierno. Como siempre, mi querido Rudy, bienvenido. No, muchas gracias, Toño. Muy a gusto de estar aquí. Al Es contrario. el solsticio que me recuerda muchas cosas que se hacen en algunos lugares de México. ¿Cómo qué, Rudy? Las logias Ah, órale. Son de ceremonia. son ceremoniales. Pues es toda una cultura Sí. muy fuerte desde el siglo XVIII, XIX Por ahí, en México, ¿no? Sí, desde el siglo XIX, fundamentalmente con Juárez. Con Juárez. De ahí en adelante hay una cultura que se mantenía antes por el desprestigio que la Iglesia Católica le daba a la masonería, y hoy se queda claro que es una organización más sin fines de lucro y con mucha ayuda. Por ejemplo, los hospitales Shiner para niños quemados, están sostenidos por las logias masónicas. Pero además yo recuerdo que esta parte de los preceptos filosóficos, Sí. y entre que si era un tipo de la mexicana y la... Son tres. Ah, Son tres. perdón. Está la escocesa, Ujú. está la de York y está el rito nacional mexicano. Son tres maneras diferentes con los grados diferenciados. O sea, con la escalera, caminar dentro de la logia, el más largo es el rito escocés, luego le sigue el de York y luego el rito nacional mexicano. El rito nacional mexicano surge realmente con el Lázaro Cárdenas aquí. Desde Juárez hasta Echeverría fueron masones los presidentes. No necesariamente formaban Miguel parte. Alemán ni Echeverría fueron. Lo que pasa es que había una cultura de que si era un presidente nacionalista, se le otorgaba el grado de maestro, pero era nada más en términos como un doctorado honoris causa, pues. Así como nuestro... Bueno, sí, como el exsecretario general de gobierno. Pero, por ejemplo, quien rompe con eso es de la Madrid, Es de la Madrid, sí, que es de los caballeros de Colón. es caballero de Colón, entonces es la antítesis de esto. Ujú. Entonces es el yunque, pues. Entonces así de sencillo. Entonces, son dos maneras de ver la vida. Pues el solsticio y toda esta parte, pues el breviario cultural, Rudy, como siempre, muchas gracias. Y bueno, pues hoy tenemos varios temas, dos temas iniciales, pero le vamos a dar por lo que ha causado más escozor en la sociedad mexicalense. Y entonces la pregunta al docente, la pregunta al pedagogo, al doctor, a la gente que está metida en la experiencia áulica. Es una realidad el abuso sexual contra alumnos. Sí. Se dan casos, pues sí. Sí, claro. ¿Dónde está el quiebre, Rudy, para que deje de existir este tipo de problemas, de asuntos que lacera nuestra juventud y sobre todo nuestra niñez? En la cárcel. No hay vuelta. No es el cambio de escuela como sucedió. Como Estoy está sucediendo. molesto.
no es el cese del trabajo, sino es la cárcel. Si violar a un ser humano adulto es un delito, violentar y violar a una niña o un niño, un adolescente, es 10 veces más, porque te estás aprovechando de una circunstancia y de una confianza que te depositan los padres de familia en alguien que considera que es... Un docente es alguien que debe no solamente inspirar respeto, sino dar respeto a los demás. Y ahora sí lo voy a decir con mucha claridad, lo he venido insistiendo. El gran problema es que el secretario de Educación no tiene oficio docente. Oficio en el sentido de saber qué hacer. No tiene oficio en el sentido de que no ha vivido la escuela, Toño. Ese es el problema fundamental. Ahí hay una decisión política, hay una decisión de Coparmex de apoyar a ese secretario de Educación, pero no tiene ese feeling, si quieres llamarlo así, de vivir la escuela, de vivir la docencia, de vivir el alumnado, de vivir el magisterio, con todas sus crisis, pero vivirlas. Y cuando las vives, puedes, si no anticiparte, así tomar decisiones inmediatas, porque ya tienes antecedentes. No es el primer caso de violación, desgraciadamente. Yo recuerdo que en los años 80 se dio un caso en la escuela técnica número 1 de violación, y lo que se hizo fue cambiar a la persona esta, cambiarla de escuela, como si eso le quitaría las ganas de seguir violentando. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Me parece, perdón por terminar. No, échale. El asunto es muy sencillo. Me parece francamente falta de escrúpulos el que un grupo de padres de familia hayan puesto una manta que yo vi, porque pasé por ahí, apoyando al director y no apoyando a las y los niños o a las niñas violentadas por este sujeto en esa escuela, y no apoyando y exigiéndole la autoridad y apoyando a las madres y padres de familia de esas niñas. Eso es inconcebible, es inadmisible, Toño. Sí. Hay un bien superior, que Así son los niños. niñez. Punto. Nada más. Nada más. Y luego te vas manejando y entonces hay otra, que es la justicia a estas niñas que han sido violentadas, Así es. ¿no? Y después ya vas viendo y dices, bueno, los derechos del maestro, lo que quieras, pero hay un acto, bueno, y del director, pero hay un acto que es, pues es un delito. Mira, a ver, cuando delinques y tienes un cómplice, los dos tienen que ser sancionados, Toño. En esto, como docente que tengo más de 44 años ya, eso es inadmisible. Claro que tenemos errores, pero nuestros errores no pueden llegar a violentar los derechos de los alumnos y las alumnas. Eso no es aceptable. ¿Qué estoy diciendo? Este docente ya venía con antecedentes de otra escuela. ¿Quién lo asignó ahí? ¿UCICAM o el director de educación primaria? Bueno, que ese es un brete, pero ahí está la gran responsabilidad, claro, en términos de sistema. Así es. UCICAM es la parte ya del patrón. Sí, de la asignación de las plazas. No. Y entonces me estás diciendo también, o me estás infiriendo, que aún el director de educación o el jefe de educación primaria mete mano y dice... Sí, así es porque es un interinato. Ah, ok. Entonces, ¿qué sucede? Que no es posible que asignes un interinato a alguien que no tienes tú el expediente, Toño. Eso es... O que lo tienes y que... Pero es que ahí está el problema. Si sabes que es un tipo que sale de una escuela por violentar niñas y niños, ¿cómo lo asignas a otra escuela? Eso de veras es... Solo sucede con una autoridad omisa y solo sucede con una autoridad que está llena de compadrazgos. Sí, que es en este caso, ¿no? Sin duda. Bueno, que es evidente, se ha evidenciado. Ahí está. ¿Cuáles son los principales problemas que ha tenido, que son varios, Marina del Pilar, a un año? Tienen que ver con la educación. Sí, porque no tienes a alguien que te maneje bien el sistema. Claro que no conozco al secretario, ni me interesa conocerlo, ni no tengo ningún... Simplemente debes poner a una mujer o un hombre que esté dedicado a la docencia o al mundo escolar. ¿Por qué? Porque cuando menos, si no va a hacer futuras cosas, sí tiene experiencia con respecto a las cosas que se tomen y las decisiones que debe de tomarse. Un secretario que tiene experiencia, que ha vivido la escuela, en cuanto se entera, primero quítamelo el salón, pero ponle vigilancia, habla del 911. Bueno. Porque en vía de mientras, nomás al tipo arráigalo. Pero además tienes que, Jorge Heras insiste mucho en esta parte de los protocolos.
Y creo que tiene razón, pero además es básico, de acuerdo a la ley de responsabilidades, que tienes que denunciar algún asunto que tenga que ver con la corrupción, con el mal manejo. Voy a hablarlo contigo antes de con Jorge. Échale. Es dato oficial real. Hasta apenas la semana pasada se reunieron las directoras de las escuelas de preescolar para comenzar a construir el protocolo en contra del abuso sexual. No me digas. Bueno, tú sabes que yo tengo fuentes ahí. No, claro, pero no me digas, es muy triste, ¿no? No, pues fíjate. Bueno, al menos ya lo empezaron a hacer. Pero después del niño, ¿no? ¿Pero de cuántos? Sí, es algo, híjole, que la verdad molesta, enfada, enoja, ¿no? Da rabia, molesta, pues, sí. ¿no? Que se den ese tipo de cosas. Y yo te invito a que vayamos a la otra parte. ¿De quién es la responsabilidad del cuidado de los niños no solamente en el aula, pero sí en la escuela? El responsable directo es el director o la directora, para eso dirige la escuela. Esta dirección asigna tareas, por ejemplo, en las horas de recreo, en la distribución de los docentes, para que estén cuidando, ¿no? Para que estén cuidando. Ahí se empieza a decantar la autoridad en el sentido de que a mí me toca el patio interior, el patio exterior, lo que tú quieras, para cuidar a los niños y a las niñas. Pero en última instancia el responsable del grupo es el maestro o la maestra, no hay vuelta. Si a mí me asignan un grupo, yo soy responsable de lo que pase ahí. Lo vamos a ver en contrasentido. En las balaceras que hubo en Guaymas, la maestra dominó la situación acostando a todos los niños bajo los escritorios y cantándoles. ¿Cómo no? ¿Qué hizo? Lo hizo bien. Pero tenemos la antítesis, ¿no? A sujetos depredadores como este. ¿O a poco el director no sabía quién era el sujeto? Es una pregunta. Pero además tenía incluso ya 2 denuncias de madres de familia. Bueno, entonces... ¿no? Y entonces allí lo mínimo que tiene que hacer es denunciar a sus autoridades, pero además a la parte penal, ¿no? Claro. Porque hay un delito, pero él está obligado a decirle al jefe de primaria, al director de educación, al subsecretario, al secretario, hey, está pasando esto. Siempre y cuando quieras o estés comprometido con velar en el cuidado de los alumnos. O si no en el nombre de la benemérita. Sí, porque si le vas al nombre de la escuela y tratas de opacar, si no quieres opacar una situación tan grave como esta, lo único que estás cuidando es el edificio, no estás cuidando a las personas. Y es complicidad de un acto delictivo. Te dije, el delincuente y el cómplice tienen que ser sancionados, Ana Rosa García Villegas, saludos desde Rosarito, buen análisis e información. Mi estimada Ana. Ana Rosa, un abrazo. Juan Gonzalo Moreno, lamentablemente nuestros poderes son reaccionarios a la hora de crear política pública. Cuando yo llegué a Baja California hace 32 años, mi querido Rodolfo García, y que nos conocimos desde esa época, algo que a mí me llamó mucho la atención, proviniendo de la Ciudad de México, que se da, pero no tan así, es conocer un caso de un maestro acusado, preso por violación, que mantenía su plaza vigente. Así es. Y que luego cuando salió, y era por abuso y por violación sexual, y al salir se reintegró. O sea, dices, bueno, ya cumplió y demás, pero es un peligro para los niños. A ver, como hace haber muchos más casos. Sí. Yo te puedo contar un caso cuando estuve en el ayuntamiento, y te lo digo con nombres. Resulta que hicimos una campaña para entregarle a las escuelas árboles, aire acondicionado y pintura. Sí, de acuerdo, verde. En el Ejido y las Agrarias B, la escuela. Llego, les entrego las 3 cosas y a los 2 días van a la oficina como a las 10 de la noche un grupo de madres de familia a exigirme que cómo era posible que yo le hubiera regalado la pintura y el aire acondicionado al director de la escuela. Y lo que le dije, no, yo se lo entregué a la escuela. Y a través del director. Me dice, pues lo tiene en su casa el director. Ahí. ¿Te estoy dando el dato? Pues no les creí y fuimos. Y efectivamente el aire acondicionado estaba en la casa del director y estaban pintando con pintura verde su casa. Hablé con el secretario general de la sección 37 de ese tiempo. No lo conocía. Te voy a decir lo que me dijo. ¿Quién era? Se me olvida el apellido de ese señor. Nunca he sido muy interesado en la sección 37. Como te puedes dar cuenta. ¿Sabes qué me dijo? Usted también es miembro de la sección 37, compañero.
Así que, ¿qué tal si la dejamos ahí y que el director regrese la pintura y el aire acondicionado? Y ahí muere. Y ahí muere. Mi respuesta fue muy sencilla. Estos recursos son recursos federales. Y yo lo que voy a hacer es denunciar ante Hacienda que fue un desvío de fondos. Me dijo, eso sería atentar en contra del sindicato. No, maestro, le dije, yo no estoy atentando en contra del sindicato. Estoy diciéndole que usted tiene cobijado en la sección 37 a un ladrón. De ahí no nos volvimos a hablar nunca. Pero al día siguiente estaba el aire acondicionado y la pintura ahí. Esa parte de la... Pero creo que te respondí, ¿verdad? Del claro, del de sindicalismo hasta la ignominia, ¿no? O los lazos del sindicalismo charro que te llevan hasta la ignominia, ¿no? Así de es. entender esa cosa. O como hemos platicado hace unos días, el envolverse en la bandera de la autonomía universitaria, ¿no? Sabiendo que hay problemas de rendición de cuentas. Así es. Es el asunto aquí, por esa complicidad que existía entre el gobierno con el partido del poder y las organizaciones corporativas como el CENTE, o como la CTM, o como la CNC, que ese corporativismo cambiaban este tipo de indolencias y de delitos a cambio de marchas, mítines y candidaturas. Esa es la realidad. Incluso los mismos generaban los mismos problemas para resolverlos. Para resolverlos. Y tener una base social o un entendimiento con la sociedad. Es. ¿No? Ese es el asunto. Yo recuerdo mucho, mi querido Rudy, que también en la época de Rufo, de Terán, de Rufo, la relación laboral del magisterio se transfirió de la Secretaría de Educación a la Secretaría General de Gobierno. Sí. Con Rodolfo Valdés. Con Rodolfo Valdés. ¿No? Y ahí, si quieras o no, hubo un desajuste en las relaciones porque se trató eminentemente político y partidista la relación entre patrón y empleados. Y empleados. Estaba en educación superior. Sí, ¿cómo no? Bueno, cuando llega un día los dirigentes o representantes de los señores y señoras administrativos y de intendencia, y me dice uno de ellos que todavía anda por ahí, me dice, oiga, quiero darle a esta maestra, a esta persona, secretaria, su plaza de secretaria, pero además 8 horas de clase, que le llamaban placita. Dije, yo no tengo ningún problema porque así está la ley, nomás que dame el título para que pueda ejercerla, ¿no? ejercerlo. No, me dijo, es que no lo va a ejercer. Peor. Y me le quedé, ¿cómo que no lo va a ejercer? No, esto viene junto, me dijo, a la plaza administrativa de secretaria. Le dije, discúlpame, pero eso vete ahí arriba, porque yo conmigo, si no me traes un título de licenciada en educación preescolar o algo, un similar, yo no lo voy a aceptar. Me dijo, es que usted no entiende de esos acuerdos. No, le dije, no entiendo de esos acuerdos. Y me lo volví a encontrar después. Si lo arregló, no lo hizo conmigo. Bueno, eso te da una idea de la confabulación diabólica que hay. Ese es. Jesús Francisco Licea, buenas tardes, saludos desde el kilómetro 43, que pasen una muy feliz Navidad. Igualmente. Muchas gracias, Beatriz Barrios, buenas tardes, saludos y abrazos. Gracias. A ver, de la A a la Z, Rodolfo, ¿cómo debemos de organizar o cómo blindamos y organizamos de una manera además no muy especial, sino como debe ser, en el deber ser, a la relación de alumnos, padres de familia, maestros, directivos, funcionarios de la educación? Una manera sencilla es darle a cada quien su lugar. ¿Qué significa? Los docentes tienen obligaciones y tienen derechos. En la medida que cumplas sus obligaciones, deben de ejercer sus derechos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la obligación de ir a dar clases, tengo la obligación de preparar material, tengo la obligación de respetar a los alumnos, tengo obligación de dar evaluaciones. Tengo derecho a mis días de descanso, tengo derecho a una serie de cosas, de mi ingreso y lo demás. En la medida que se sobrepongan los derechos sobre las obligaciones, ahí ya se quebró en términos magisterial. 2, en términos de los alumnos no son personas discapacitadas en términos de que son mudos
o ciegos, Ok. tienen derecho a organizarse y a manifestarse, Participar. y participar desde la primaria en la medida de su edad, por supuesto. Pero sí puedes comenzar a hacer que los niños y las niñas tengan derecho, por ejemplo, a hacer una acusación pública. Y de ahí hasta arriba. Ahí está. Si tú logras que las alumnos y los alumnos comprendan que tienen derechos y que deben de ser respetados, Ujú. y eso lo tiene que desarrollar la escuela, tendríamos un buen equilibrio. Y los padres de familia también tenemos responsabilidades, Toño. La responsabilidad es apoyar a los niñas y a los niños cuando salen de la escuela, o auxiliándolos, orientándolos con sus tareas, estando vigilantes de que las cosas se lleven bien y preguntarles permanentemente cómo les va en la escuela. Si tú le vas a preguntar a un niño o a una niña de primaria, ¿ya tienes novia? ¿Ya tienes novio? Estás agrediéndolo. Sí. En cambio, si le dices, a ver, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Tienes algún ¿Qué problema? aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿A qué jugaste? ¿Cómo te trató la maestra o el maestro? Eso permite que el niño tenga una vinculación de comunicación fuerte con los padres. Y entonces el padre de familia estará informado. Esta es la triada, que no es difícil, es más, es ordinaria. Y ahora, los funcionarios. Primero, que sepan de docencia, que sepan de educación. Primero. Porque si, mira, piensa tú, cuando digo piensa, es cómo le hacemos para ver cuántos de los funcionarios que están en la SEP, en la Secretaría de Educación, ahorita tienen 10, 15 o 20 años metidos en un escritorio hablando de educación. Hablan de educación desde el escritorio. ¿Es la burocracia magisterial? Exactamente. Pero además tienen plazas docentes, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Tienen plazas docentes que no ejercen como docentes. Lo que se debe de hacer, en primer lugar, poner a disposición de las escuelas todos aquellos que estén adscritos a las escuelas. Y dos, quien quiera irse a trabajar a la Secretaría de Educación deberá de dejar su plaza, no renunciarla, sino dejarla Y tomar una y administrativa. tomar una administrativa. Punto. Perdón, es que así lo hice yo cuando fui jefe de Educación Superior. Yo dejé mis plazas y me fui comisionado a trabajar en la plaza de Educación Superior. ¿Qué tiene de raro? ¿Qué ¿Y tiene tu de plaza extraño? se quedó ahí? Ahí se quedó. Oye, Rudy, pero fíjate, en esa burocracia sindical y sobre todo los funcionarios, vemos a directores de escuelas privadas, Sí, claro. vemos a dueños de cajas magisteriales, Ujú. ¿no? Vemos al negocio de todo lo que quieras, Google for Education, por ejemplo. que es la parte que reina en esta Sí, administración. porque el secretario era el representante de Google for Education en el periodo de Catalino Zavala. Y además hay que recordar que el actual secretario de Educación fue secretario de Educación con Jaime Bonilla. Así es. Y sustituyó al secretario de Educación, Catalino Zavala, que no tenía ninguna relación con la educación más que haber presidido la Comisión de Educación en la anterior legislatura. Hombre, qué vasta experiencia ¿No? en educación. Eso era lo que ponderaba en su... Y que bueno, y además, que yo recuerde, querido Rodolfo, en todos los años, que es de nuestra generación, Catalino más o menos, Sí, sí es. su primer trabajo formal, o sea, de trabajo Es este. real, es este, ¿no? Es este. Siempre ha vivido de las diputaciones. Y de la grilla. O de la grilla o de los movimientos urbanos, que así comenzó con el Cúcuta. Ujú. Mira, Toño, el asunto de la Secretaría de Educación en Baja California, yo sí lo voy a dar nombres porque lo puedo demostrar. Es una concesión a Coparmex y a Copase. ¿Por qué lo digo? Porque en un noticiero de Jorge Heras lo dijeron. Nosotros le damos el beneplácito al secretario de Educación porque coincide con Coparmex y con Copase. Esa es una concesión, por eso hay directores que son dueños de escuelas privadas, por eso es que hay gente que vende cosas y está adentro, porque es el secretario, es el tipo de perfil que requiere para seguir privatizando la educación. Te voy a dar un dato. Su representante, vaya. El 40% de la matrícula de educación superior está dada a las universidades privadas en este país. 40%. ¿Quién lo hizo? ¿El neoliberalismo?
Ahí te va otro dato. De las escuelas de educación básica en Baja California, 30% eso es del magisterio estatal, un tercio es de los federalizados, y un tercio más es de escuelas privadas. Bueno, ha sido más claro. Juan Gonzalo Moreno pregunta, la fuga del docente, presunto responsable de abuso, ¿fue omisión del Código Nacional de Procedimientos o pifia de la Fiscalía General del Estado? Contubernio de las autoridades se llama, porque es un sujeto que debió haber sido denunciado en cuanto la primera madre de familia puso la denuncia ante el director. Ahí. Ese es uno. 2. Se tardó y el sujeto iba y se presentaba. ¿Por qué no lo detuviste? Es que el proceso, no, espérate tantito. O ponle vigilancia permanente. 3. Porque te va a ir. Cuando presentan para el asunto a judicializar por parte de la Fiscalía General del Estado, el fiscal o el Ministerio Público no pidieron medidas cautelares. Ahí está. Que es a lo que decías, Juan. Es en gran parte esa la gran responsabilidad, es decir, se nos va a ir, pues. Incluso yo recuerdo que lo comentaste tú, lo comentó Jorge Heras, se va a ir, o sea, tienen que encontrar la manera de retenerlo. Es que imagínate la avalancha que se le venía encima con 17 denuncias. Eso fue un terremoto. Pues claro que se iba a ir, Toño. Y la otra es, ¿cómo ahora padres de familia defienden al director y piden la restitución? Bueno, Preamar no lo destituyeron al maestro, lo removieron. Así es. Primero porque no cumplió con lo que debió haber hecho, que en cuanto a la primera denuncia, haber no solamente retirado al maestro, sino ponerlo a disposición de la autoridad educativa para que el Poder Judicial, o como se llame, pudiera tenerlo vigilado. Tiene una responsabilidad el director, sin duda. Es una responsabilidad del director. ¿Que ha hecho más bien las cosas? Pues, ¿qué quiere? ¿Que haga buenos festivales y permita esto? Ah, caray. Y las kermeses, muy bien. Muy bien, ¿no? Pero, ¿y esto? Ahí hay una situación que debe de tomar en cuenta la administración ahora de la gobernadora Marina del Pilar, del secretario Solís Benavides, es que una cosa es la situación penal del maestro, del acusado por abuso sexual, y otra es todo este mecanismo de omisiones que genera responsabilidades administrativas, y entre ellas está la destitución, y entre ellas está la inhabilitación y la amonestación, pero tienen que ver, maestros, coordinadores o directores, inspectores, o sea, es un laberinto, Rodolfo, lo veo yo así como un laberinto donde no hay salida, pues. Pero mira, el laberinto es muy fácil de recorrer si el director sabe hacer las cosas. ¿Qué estoy diciendo? Si a la primera denuncia el director emite un oficio dirigido al supervisor, porque es federal, y el supervisor a una coordinación que hay de supervisores, y les manda copia a todos, hasta el secretario, él se protege muy bien diciendo, desde la primera vez, aquí está el documento que yo entregué, hicieron caso omiso. Pero no hizo eso, ni siquiera eso. Fíjate, ni siquiera estoy diciendo que lo hubiera sacado. No. Ah, caray, pasa esto, permítanme, no, está sucediendo esto, espero órdenes. Punto. Crónica de una fuga anunciada, dice claro. Juan Gonzalo Moreno. Y fíjate cómo tan mal están las cosas, Rodolfo, que me voy a referir a un asunto que tú conoces muy bien. La escuela normal nocturna. Sí. La directora, la encargada de despacho de la dirección, documentó casos de acoso sexual de alumnas de educación superior, pero claro. Son de atención a... sí, cómo no, es educación especial. De educación especial. Bueno, el caso es que interviene el secretario Solís Benavides a un ordenamiento de la gobernadora, interviene y lo que hace es que le cede la dirección a uno de los acosadores.
Así es. Y luego a la directora que movieron y demás, le inician todo un procedimiento administrativo. Tú dices, ¿y la víctima? Pero y el acosador, te quiero decir que el acosador estuvo detenido por 6 meses en Estados Unidos por narcotráfico. Sí, y da clases ahí junto a su esposa. Así y su es. esposa también está denunciada por participar en el acoso. Y cuando este hombre estuvo esos 6 meses detenido por narcotráfico, cobró, ¿y saben quién iba a firmar? La esposa, Así es. también docente. Así es. ¿Y qué ha hecho la Contraloría? Nada. Bueno, ¿cómo se llama? Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, nada. El órgano interno de control, nada. La Secretaría de Educación, a la Subsecretaría de Educación, tampoco, nada. Y entonces tenemos una niña, una jovencita, que fue acosada sexualmente, por quien ahora detenta el cargo de director, coordinador, pero además es el representante de la sección sindical del CENTE. Así es. Bueno, eso me da la razón de lo que te he venido planteando. No, Mientras claro. haya una complicidad entre la autoridad y el sindicalismo barato, va a permitirse eso, porque eso a la autoridad le permite no tener un problema, aunque el problema esté ahí al fondo, Claro. y que no salga. Ese es el asunto. Por fortuna aquí tengo las preguntas de la gente. Juan Gonzalo dice otra vez, en el caso del maestro abusador, pregunta, ¿es el último clavo del ataúd político de Solís Benavides? No, porque está todavía, no veo decisión política de la gobernadora de tratar de enmendar las cosas o de avisarle a Coparmex y a Copase que no le está funcionando el secretario. No es una decisión solamente de la gobernadora, sino del beneplácito que dan esas organizaciones patronales para tener un secretario a modo. Rudy, la situación magisterial es un problemón. Creció y lo dejaron crecer mucho. Así es. Tenemos una amiga en común que pudo haber sido secretaria de Educación, pero la situación no estaba, el horno no estaba para bollos, ¿no? Hijos, es que de veras es un puesto no envidiable. Bueno, para los que vivimos los procesos educativos, no es así como la máxima aspiración saberte todo el fenómeno problematizador que hay en el magisterio. Es grave, eso es grave. Pero, mira, también hay medidas sencillas que pueden retomar el camino. Si eres una autoridad, que estás en tierra, que conoces las escuelas, que vas al campo del trabajo, que abordas los problemas, que tienes anticipación con las experiencias que has tenido, por ejemplo, en el pago. Yo lo dije aquí, problema para el secretario es que no conoce los veranos en las escuelas. Y le hice una propuesta. ¿Por qué no reúne? Fíjate, una convocatoria, no a las constructoras, sino convoca a los soldadores que hacen rejas, pues. Convoca a los plomeros y convoca a los electricistas civiles, así como gente de trabajo. ¿Qué tipo de reja pondrías tú para que no te roben esto? ¿Cómo lo tienes en tu casa? Exactamente. A ver, tú, plomero, ¿por dónde pondrías la tubería para que no te la roben? A ver, tú, electricista, ¿por dónde lo pondrías tú? Ellos te iban a dar soluciones no mágicas, sino prácticas. Pero si dices que fue Monterrey y que las aires acondicionados no llegan y que los van a poner y se los van a robar, pues si no puedes tener una policía escolar, sí puedes tener gente que te diga cómo evitar o cuando menos que les cueste más trabajo. La sabiduría del sentido común. De la experiencia de vivir en la escuela. Mira, tú me pones como director de un periódico y voy a hacer un desastre, pero te pongo a ti y vas a decir, es que estas cosas son tan sencillas y para mí ni siquiera pasan por la mente, pues. Esa es la diferencia. Rodolfo García nos ha compartido una serie de propuestas y demás cuando hacemos los análisis o los hace en otros espacios donde participa. Los jueves en Ensenada, en PCN, sí. Los viernes en Televisa con Jorge Heras y la verdad, yo aprovechando este asunto y nos metemos al segundo tema, es esta idea de resolver el asunto laboral del magisterio a través de un empréstito que permita resolver de fondo. Así es. La situación de los maestros. Ya lo hiciste con el agua.
¿Por qué no sigues el ejemplo previo y lo haces con el magisterio? Y lo he dicho aquí. Toño, el préstamo que está pidiendo la gobernadora de 3.500 millones de pesos que se van a convertir después por los intereses del 9,000, significa que el gobierno del estado, al comenzar a pagar el préstamo, va a pagar entre 95,000 y 100,000 pesos diarios por 30 años. El problema del magisterio se arregla con 1,000 millones y puede ser pagado en 3 años. Y no serían los 100,000 pesos diarios. ¿Y el impacto? Pues nada más imagínate tú resolver un problema de fondo con el mayor número de empleados que tienes como gobierno del estado. Porque somos en la mayoría. Imagínate resolverlo y que no se te vuelva a levantar por errores o por omisiones o por falta de dinero un problema de esos. Nada más. Te regreso al caso del maestro abusador. Mano firme para tomar decisiones. Mano firme, pero además contundente. Yo prefiero que en ese caso digan que el director o la autoridad lo detuvo en vías de previa averiguación o como quieras llamarle, a que se les ha ido como se les fue. Ahora sí que frente a ellos. ¿Por qué? Porque dijeron que se presentó varias veces. ¿Qué hicieron? ¿Va a volver? Pues claro que no iba a volver. Pues sí. Ya me lo imagino yo abriendo la reja para meterse a la cárcel. Pues no, Toño. Hoy te dice un dato que quiero que abordes más. 100,000. De 95,000 a 100,000 pesos mensuales. No, diarios. Diarios, perdón. Porque son los 9,000 millones de pesos por los intereses. Si tú tomas 9,000 millones de pesos por 30 años, te vas a dar cuenta que hay una cantidad de 3,000 millones de pesos cada 10 años. Si esos 3,000 millones de pesos lo divides en un año, son 300 millones de pesos. Si eso lo divides por los días, te van a dar entre 95,000 y 100,000 pesos diarios. Híjole, pues ahí está la situación. Pero no los va a pagar quien esté titulando el gobierno del estado. No, imagínate que estamos hablando de 5 sexenios, ¿no? Pero una pregunta más. Lo que se va a intentar resolver, ¿se va a resolver para los 30 años hasta que se termine de pagar la deuda? Eso no es cierto. Las máquinas, los motores se cansan, se queman, se quiebran, se rompen antes que sea los 30 años. Si la deuda cubriera hasta los 30 años para que no se volvieran a meter motores, no sé, todo vale. Esto está bien, pero no va a ser así. Pero es una manera de resolver en parte el gran rezago que hay en materia agrícola, hídrica. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué pasaría con lo mismo con los maestros? Exactamente, volvemos a lo mismo. A grandes problemas, grandes soluciones. Pues aviéntate las grandes soluciones. El problema está en que aquí, con esa inversión, vas a mantener o vas a alejar el problema unos años. Unos cuantos años, Toño. Con el magisterio lo tendrás que resolver de fondo, de raíz. Sí, claro. Rudy, para concluir este programa, quiero pedirle a Paul Eduardo que nos haga favor de poner 2 videos, son muy cortos, y hablar de un tema político, eminentemente político, que tiene que ver con la sucesión presidencial. Y además, bueno, agradecer, estamos en Casa Créala, que es nuestra productora, y también a En Línea Tijuana, muchísimas gracias, y a los diferentes espacios donde compartimos Lindero Norte, La Era Los Heras, muchísimas gracias, saludos a ustedes, y si nos haces favor, para que diga el maestro Rodolfo García que hicimos una apuesta sobre quiénes serían los candidatos a suceder al señor Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, empezamos con quien dijo él que será. Así es. ¿Por qué, Claudia? Porque es una mujer que nace en la izquierda, es de izquierda, es una científica que la política la hace ciencia. Y tenemos los resultados en la Ciudad de México, que es algo con lo que hemos estado llegando a cada puerta, viendo todos los programas sociales que ha tenido, viendo las causas. Ella es una luchadora que lucha por las causas y no por el cargo, ¿sí? Tenemos en la Ciudad de México muchos beneficios. Hoy por hoy la Ciudad de México es una ciudad limpia, segura. La seguridad, pues hemos estado bien. Entonces creo que ella, con toda
esas tablas que ha tenido en la Ciudad de México, lo puede hacer en todo el país. Y aparte estamos en un momento histórico donde una mujer sea quien gobierne el país. Eso que dices de científica, se me olvidó decirlo. Eso es algo súper importante. Miren, a lo largo de la historia de México, hemos tenido 2 emperadores y 65 presidentes, puros hombres. Pero además, México ha tenido presidentes militares, presidentes abogados, presidentes economistas, presidentes ingenieros, presidentes historiadores y politólogos. Pero nunca en la historia de nuestro país hemos tenido un presidente científico. Entonces, Claudia Sheinbaum no solamente va a ser la primera mujer presidenta en la historia de México, también va a ser la primera presidenta científica en la historia de México. Y esto dice que pues va a poner la ciencia al servicio de México. Y definitivamente pues también el que ella sea una mujer con todas las cualidades que tiene una mujer, ¿no? Pues amorosa, maternal, porque todas las mujeres tenemos este sentido de protección maternal, con gran experiencia, con gran capacidad, con gran trayectoria académica, científica, pues se conjuga en lo que yo creo que México necesita para el futuro. Gabriela Jiménez, ella es la presidenta de una organización de la sociedad civil dedicada pues al avance a la democracia, creo que se llama su organización, y Raúl Salgado es el coordinador del movimiento en favor de Claudia Sheinbaum en Baja California. ¿Por qué decidimos incluir estas entrevistas aquí en la Era de los Eras? Simplemente para tu análisis, Rudy. Para tu análisis, sabiendo el dato que tenemos, es que los otros aspirantes de Morena también han iniciado con sus comités en Baja California, pero tienen presencia en 1 o 2 municipios. Y hasta donde entiendo, ya el grupo con Claudia se llama, ya hizo 8 asambleas distritales, 7 asambleas municipales, y ayer prácticamente dio cabida a los comités de promoción en apoyo de promoción de la jefa de gobierno. Primer análisis es que hay 3 candidatos que tienen diferentes colorimetrías dentro de la izquierda. Uh-huh. El primero es Adán Augusto, que él es el amigo, pero además es el fiel seguidor de Andrés Manuel. Incluso está en el tono de voz. No, igualito. Igualito. Entonces, incluso te digo que es el más fiel en el sentido de que la política que él plantea es la política que plantea López Obrador, nada más, sin matices, pues. Y por eso no le va a permitir llegar. Los amigos nunca llegan. Claudia Sheinbaum lo que tiene de ventaja es que no está contaminada con historias de origen panista, priista. Ella sale del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario, y se mantiene ahí y se mantiene a la izquierda. Pero voy a decir algo que va a molestar. Pero además es judía, ¿eh? Eso es fundamental en la economía de los países. Ojo con eso. Y vas a ver que en el tiempo va a salir esto. Pero además, efectivamente es científica y ha llevado bien las riendas de la Ciudad de México y es mujer. Son las ventajas que yo le veo. Pero veo a Marcelo Ebrard, que sin duda en las decisiones de carácter nacional trascendentales, la economía internacional, en específico Estados Unidos, también recibe presiones para la designación. Y lo que ha hecho Marcelo Ebrard es mantener un gran equilibrio con respecto a las relaciones de México con el resto del mundo. Ojo con eso. Uh-huh. Lo raro aquí, Toño, es que otra vez volvemos al eurocentrismo. O es Sheinbaum o es Ebrard. No es López, no es Pérez, no es García. No. No salimos de la postración del eurocentrismo y de que incluso los apellidos dan mucho que decir. Te recuerdo que López Obrador le sacaron la idea de que su bisabuelo era español y vino el embajador. O sea, no es posible que sigamos planteándonos que los apellidos o el origen de raza te permita hacerlo. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque fíjate nada más. Sheinbaum o Ebrard y los López y los Pérez no están.
Esa es la ventaja. El problema de Marcelo Ebrard es que tiene un origen priista, luego se va al Partido Centro Democrático y eso le puede jugar en contra, pero lo que le juega a favor es que él también es de familia de empresarios, se llama Walmart, y entonces también los empresarios cuentan. Fíjate cómo está equilibrado el asunto. Para mí el problema va a ser que si fuera Claudia, Marcelo Ebrard muy posiblemente, si no jugaría en contra, sí sería un grupo que se mantendría alejado de la política. En cambio, si es Marcelo, estoy seguro que el grupo de Claudia Sheinbaum se mantendría dentro de la Cuarta Transformación a través de Morena. Para mí es el problema. La situación está que arde ahí al interior de Morena. Vemos también un desplazamiento a Monreal. ¿Sí? Él no forma parte de los hermanos de López Obrador. Ni como primo lejano. No, ya nada, ¿no? Entonces, finalmente, la política da muchas vueltas, Rudy. Sí. Y vamos a ver aquí, déjenme recordarles que hicimos una apuesta. Sí. Rodolfo García dice, asegura y apostó porque sea Sheinbaum la candidata. Así es. Y yo por Marcelo Ebrard. Así es. Entonces esperemos. Pero en la oposición, ¿vemos a alguien? ¿A Lili Telles? Bueno. En lo real, o sea, no en lo nominal. Perdón. No en lo nominal. No sé, cuando digo no sé, no veo ni siquiera en la sociedad civil alguien que tuviera el peso o el imán o el impacto social. Los veo, sí, como gente que pertenece a un pequeño grupo, que no son más de 200 gentes que se hablan entre ellos y se aplauden, pero no veo a alguien con impacto, o sea, alguien que se parara y dijera a la gente, oye, me gusta en el sentido del proyecto que tiene. Yo veo al hijo de Miguel de la Madrid diciendo que cada rico adopte un pobre, como si hubiera más ricos que pobres en este país. Si esas son las propuestas, Toño, hijos, que Dios los tenga confesados. Sí, está el hijo de Colosio, está... ¿Con cuál historia? Sí. ¿Con cuál? Está en Monreal incluso. ¿Cómo? Fíjate que a mí me extraña mucho de Monreal, para terminar esto, porque yo no lo considero, estoy convencido que es un tipo inteligente, preparado, es un académico incluso, que sabiendo que no iba a ser el candidato, con toda la experiencia que tiene, la estrategia para mantenerse dentro del pandero político era plegarse a alguno de los candidatos, si tú quieres, de manera soterrada, pero así, no evidenciarse como alguien que pudiera irse a la contraparte. Y voy a decir algo fundamental a favor de Monreal. Monreal hizo el favor al presidente deteniéndole todo el asunto del plan B, deteniéndoselo, porque si no hubiera sido totalmente anticonstitucional, no aconstitucional, anticonstitucional. Esa se la debe el presidente a Monreal, y no lo quieren reconocer. Sí, incluso fue sacrificado, crucificado, cuando él explica el por qué vota en contra. Así es. O sea, no puedo votar a favor porque es inconstitucional, es anticonstitucional. Así es. Y eso, creo que va a haber problemas. Hoy me llamó la atención, Rudy, y hablando de la Sheinbaum, que ella dice, yo no estoy por la destitución, por la eliminación en Morena de Monreal. Al contrario, hay que mantenerlo. Habrá que ver los acuerdos, habrá que ver las situaciones. Dos personajes con la experiencia de haber sido los gobernantes de la capital del país estarían pujando pues, de tete a tete, Sheinbaum y Ebrard. Y habrá que ver y habrá que analizar, sobre todo, cuáles serían los beneficios de cada uno, ¿no? Caray, que es difícil porque esos tendríamos que hacerlo como al pitonizo, ¿no? Pero los beneficios sería, por ejemplo, si quieres vender así como ideas de marketing, pues que Claudia Sheinbaum es mujer, que conoce la Ciudad de México, que ha gobernado bien. Pero esos van a ser discursos que no nos necesitan ni a ti ni a mí, claro, los personeros, para decirlo. No, yo me refiero en dado caso que hubiese una apertura de los dos, okay, y decir, a ver, a mí, yo soy entero que no conozco a ninguno de los dos, a mí ni me deben ni les debo, y no me beneficia si está uno u otro. Pero, políticas públicas... ¿no? Te entendí. Mira, el que más pudiera quitar toda esa confrontación o encono con respecto a la iniciativa privada recalcitrante es Marcelo Ebrard. Él por su origen, por sus relaciones,
por su manera de ser, estoy seguro que habría, si no un matrimonio o un amantazgo, sí un acercamiento o menos rispidez. Esa es la ventaja que yo le veo a Marcelo Ebrard. Que no tiene Claudia. Que no tiene Claudia, exactamente, que no la tiene. Ella va más por la posición de López Obrador en términos de la sociedad civil y del pueblo. Por ahí va. Pero Claudia Sheinbaum no es Andrés Manuel. Ahí en Baja California al menos se respiran vientos en favor de la Sheinbaum dentro de los de Morena. O sea, hay, al menos institucional, no institucional. Al menos públicamente y organizacionalmente sí. Sí, ¿no? Pero todavía falta. Sí, es que estamos a un año de que empiece el proceso electoral para empezar. Así es. ¿No? Entonces, aquí el asunto es lo que tú has planteado, quién podría construir mejores políticas públicas, quién sería menos ríspido o menos ríspida con respecto a alguno de los actores de la economía, quién podría seguir la trayectoria de políticas públicas sociales, de las políticas sociales del presidente actual, quién, o sea, quién se avienta a eso. Te voy a recordar que es más de izquierda Ebrard que López Obrador, y te lo voy a mostrar cuando fue jefe de gobierno. Él sí protegió el derecho a la mujer a decidir. Él sí protegió a los LGTBTI y más. Cuando estuvo López Obrador en la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, no se aventó a los temas torales que ahora maneja Morena, que habían sido los planteamientos de la izquierda. Ebrard sí. Ebrard sí. Y tuvo todo el costo político y le fue muy bien, pero finalmente está ahí. Y yo te voy a dar mi punto de vista, Rudy, y a usted también que nos está viendo. En la definición personal de algún candidato, del que sea, por primera vez no voy a pensar en mí y en la parte social y en esa parte de la situación política, sino cuál es el futuro, cuál es el presente que le deparo a mis nietos. Así es. Así de sencillo. Así de fácil. Tendrán oportunidades de estudio, de un trabajo digno, tendrán la capacidad, la posibilidad de vivir en zonas seguras. Esas son las políticas públicas sociales. Y directo. Claro, sí, así de fácil. Quien sea, quien me garantice esa posición, cuenta con mi sonrisa al menos. Quien resuelva los problemas genéricos de la sociedad, incluso el partido que sea, con que lo resuelva. Nada más. Fácil. Mi Rudy, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo dije fácil, lo más difícil que hay. No, pero es que es otra vez, o sea, en este andamiaje, Rudy, tienes que aspirar a lo fácil. Así es. Resolverlo, creo. Resolverlo. Mira, con que lo intenten. Ya, cuando menos. Es como los partidos de la selección mexicana de la Federación de Fútbol, ¿no? Con que intenten. Pero cuando no lo intentan, el enojo. Muchísimas gracias. Gracias a Casa Créala, Paul Eduardo en la producción, Rodolfo García, como siempre, en el análisis. Y yo les saludo con mucho gusto y como siempre, pórtese como quiera, pero cuídese. Nada más. Pero teníamos el decreto 250 de la legislatura 23 pendiente de cumplimiento. En este caso, conforme a lo que marca la Constitución y la ley del régimen municipal, pues se llegó a la conclusión de que el mínimo de integrantes de San Quintín deberían de ser 7, incluyendo la figura de la sindicatura, específicamente, que a final de cuentas es el órgano interno de control de cualquier municipio. El Consejo Municipal tiene las funciones de un ayuntamiento, todas, no es distinta la forma de gobierno, solo su forma de elección. Y bueno, en este caso pues estamos cumpliendo con esa parte. Se le solicitó a la gobernadora que envió una propuesta, donde las propuestas son epuras mujeres. Muy bien, la verdad, de esa forma vamos a mantener el respeto a la equidad de género en la integración del consejo, en una proporción de 4 mujeres y 3 hombres. Entonces falta ahorita nada más en su caso la asignación de qué funciones les van a corresponder.
a cada uno para que quede expresamente establecido por parte de la legislatura y puedan continuar con el ejercicio de sus funciones todas y todos. En esta temporada de alegría, unión y festejos, celebremos también a nuestro medio ambiente. Por el bien de todos, evita quemar llantas, usar pirotecnia o encender fogatas que afectan nuestra salud y al medio ambiente. Uniendo esfuerzos, Gobierno de Mexicali.